La cordial bienvenida a Punto de Vista, hoy junto a nuestro invitado, el presidente del Colegio Médico, doctor Roberto Montoya Argüello. Nuestro invitado de hoy es el nuevo presidente del Colegio Médico que asumió sus funciones y que han estado dando seguimiento a importantes actividades del Comité Científico y por supuesto de la Gremial. Doctor, un gusto recibirle hoy ya como nuevo presidente de la Gremial de Médicos. Muchas gracias, licenciada Neri Mabel Reyes. Gracias, doctor. Es un honor estar con ustedes en este programa y dispuesto a platicar sobre los temas que nos conciernen como médico, como gremial, etcétera. Sí. Estamos a la orden suya. Un especialista de la ginecología y hoy también trabajando por una importante gremial como son los profesionales de la medicina, doctor Montoya Argüello. Coméntenos el inicio de su gestión. Cada quien tiene su estilo, doctor, de dirigir una gremial y en el caso del Colegio Médico, digamos, ¿cuáles son las principales acciones de conducción que usted ha comenzado a dirigir? Quiero decirle en primer lugar que cuando llegamos a la gestión en el Colegio Médico, pues nos teníamos que basar sobre todo en la buena gestión que había hecho la directiva anterior y todas las anteriores directivas. Sí. El doctor Milton Brizuela. Brizuela, correcto. Sí. Así que a partir de ahí, de lo que ellos nos dejaron, comenzamos nuevamente pues a trabajar otros aspectos probablemente, y en este sentido nos enfocamos en tres rubros. Uno, la parte administrativa del colegio. Sí. Dos, la parte gremial. Y tres, la parte en la cual teníamos que llegar a más socios, proyectar al colegio. Ha habido antes una percepción, probablemente equivocada, pero que calificaba o ponía al colegio como un ente político, y lo cual yo he insistido en que no somos políticos en este momento. Hace muchas décadas, un par de décadas, sí, quizás sí hubo esto de que expresidentes del Colegio Médico formaran parte de un partido político, como que le trajo a la gremial, ¿verdad? Algún costo. Bastante y costo, algún estereotipo. Porque sí, pues un porcentaje elevado no estaba de acuerdo con esas acciones y se retiró del colegio, llevándose la percepción de que somos políticos. En ese entonces lo fueron, pero han venido cambiando las cosas a partir de ahí, y no tenemos que haya una afiliación específica, sino lo que tenemos es que proponer ante la opinión pública y al gobierno programas de salud o acciones en cuanto al desarrollo de la salud que le permitan o le faciliten las cosas. Tenemos que decir la verdad. A veces esa verdad no es igual a la verdad de otras entidades o ministerios, lo que sea, y puede haber algún punto de no contacto. Pero eso no quiere decir, bueno, es que el enfoque técnico-científico, doctor, es diferente. Es diferente. Y digamos, en el Colegio Médico pueden haber personas de distinto concepto político. Y los tenemos. Se les respeta, y en todas las gremiales. Exacto, pasa. En todas las gremiales. Ahora, ya nosotros nos enfocamos en el aspecto puramente académico y ahí ya lo político sale sobrando. Entonces hemos empezado a tratar de que la proyección que estamos teniendo como Colegio Médico sea justa, sea verdadera, que se nos quite el mote de políticos y se vea que somos una gremial puramente académica. En ese sentido nos estamos proyectando a los socios que ya están. En primer lugar, brindándoles muchos seminarios, oportunidades de educación médica continuada. Los estamos pasando todos los sábados, digamos, de 8 a 12. Hay siempre un seminario sobre un tema que lo estamos dirigiendo a los jóvenes que están en año social o recién graduados, porque llega un grupo de especialistas y les da a compartir su experiencia. Exacto, su experiencia, su capacidad, y esto está generando pues que se le dé mejor atención
al derechohabiente, al médico, al pueblo salvadoreño. Sí, esto garantiza la continuidad. En todas las profesiones debería de existir esta actualización compartiendo experiencias, doctor. Ustedes Sí. En el colegio médico lo han hecho ya, digamos, una práctica, hasta se crea un comité científico, ¿verdad? Existe el comité científico, es el que se encarga, digamos, de la programación, de la gestión de toda la actividad académica. Y son varios comités, sí. Tenemos comité cultural, etcétera. Así que eso es una de las proyecciones que tenemos académica. Sí. La otra proyección es de tipo cultural. Siempre necesitamos mantenernos en actividades de tipo cultural. Ajá. Para cultivar, valga la redundancia aparente, para cultivar todas las cualidades que el ser humano necesita, además de su profesión, necesita siempre tener algo diferente. Y en ese sentido estamos promoviendo música, promoviendo este próximo de mañana en 8. Hay una exposición sobre arte salvadoreño, historia del arte en El Salvador. Es muy interesante. Sí, porque hay médicos incluso que como hobby tienen las manifestaciones artísticas. Exacto, ¿verdad? Algunos son pintores, otros médicos, otros guitarristas, rockeros. Los eclámpticos. Fueron marcados por médicos de profesión, claro. y tuvieron un gran éxito. Exacto. ¿Verdad? También tenemos, por ejemplo, jornadas de Cineforum. Una vez cada mes, un cineforum. No buscamos películas que sean de éxito necesariamente de Oscar, sino películas que se pueda discutir y que tengan un contenido moral, un contenido familiar, que pudiera sacarse la enseñanza y llevarla después a la práctica. Y el entretenimiento, doctor. Y en cuanto al fortalecimiento gremial, he visto que han estado atrayendo a nuevos socios. Había un desinterés por los profesionales de la medicina de gremializarse. ¿Cómo le están enfrentando ustedes estos obstáculos para que de nuevo los profesionales de la medicina, que tradicionalmente, fíjese, ha sido uno de los gremios más organizados en nuestro país? Creemos que sí. El asunto, como hablábamos, hubo un daño que se causó y se retiró mucha gente en un tiempo. Pues varios de ellos están regresando. Además, estamos recibiendo nuevos socios. Tenemos una planificación de una campaña agresiva en el sentido de llegar más y mejor a todos aquellos médicos que están fuera del colegio en este momento, o para que aquellos desencantados se den cuenta de que ya su desencanto pasó y que tienen que agremiarse. Estamos en tiempos difíciles en todas partes del mundo. Y en ese sentido, pues no quedamos exentos nosotros de tener presiones, de tener situaciones económicas, para estar unidos, idealmente tener un poquito más de fuerza. La unión hace la fuerza. ¿Ha habido juramentación de nuevos socios, doctor? Sí. En este año ya llevamos 70. ¿Verdad? ¿Todos en San Salvador? Sí, hay algunos del interior de la República, pero son, digamos, un porcentaje menor. Sí. Y usted decía, doctor, cuando estaba en el proceso de su elección, que habían muchos profesionales que también estaban interesados en sumarse a este proyecto bajo la administración del doctor Roberto Montoya Argüello. ¿Se está cumpliendo esto? Los profesionales de las distintas especialidades médicas que también tienen aportes se han acercado, y ¿ha visto usted que se puede seguir fortaleciendo otras líneas del colegio médico? Sí, definitivamente he sentido eso, que ha habido un apoyo hacia la directiva. Sería quizás demasiado pensar que el apoyo es por mí, pero sí de alguna manera hemos tenido influencia para que colegas piensen, ahora hay algo diferente, ahora podemos hacer. Sí. Y entonces hemos apoyado colegas enfermos, por ejemplo, se han hecho actividades para generarles ingresos que les pudieran llevar a recibir tratamientos incluso fuera del país. Ahí estamos en ese sentido gremial, un trabajo intenso, fuerte, y que la verdad es que cuando uno llega a una gremial de estas, y usted lo sabe perfectamente,
ni tiene idea de todo el trabajo que le va a tocar Que le hacer. toca. Y sin embargo llega y pues adelante, ¿verdad? Hay que sacarlo, Así sí, es, exactamente. así Mire, doctor, y en la línea de trabajo del Colegio Médico y su nueva junta directiva, ha habido acercamientos con las autoridades de salud porque, bueno, la articulación es importante, fíjese, en los distintos temas, pero en el caso del Colegio Médico es salud por los aportes que se pueden dar desde la perspectiva técnico-científica. Entonces, ¿han tenido acercamientos o todavía no hay? No, no hay. Por parte nuestra siempre hay. Como le comenté la primera vez, nosotros tenemos la apertura para estar listos a dialogar. Justamente este último sábado que tuvimos un simposio muy interesante. El simposio sobre la viruela símica, sobre ¿verdad, la viruela doctor? símica fue muy interesante. Y ahí se mostraron precisamente algunos elementos de lo que pudiésemos haber compartido en algún momento, Sí. pues con las autoridades, pero no ha habido ese acercamiento. Ajá. Entonces, nuestra función, ¿cuál es? Educar al médico, porque qué interesante que llegue usted como paciente que sabe más quizás que el médico, porque el médico no fue informado, pero usted leyó en internet o lo que Ahora sea, uno de- y llega, mire doctor, fíjate y se queda el médico que no atina. Entonces es preferible educarnos. Sí. Eso es a lo que nos hemos enfocado en este caso, y pues ayudar con nuestra educación popular Sí. y médica, ayudar a que las personas se enfermen Sí. menos, se puedan evitar muchas Sí. circunstancias que de esta manera están problemáticas. Por ejemplo, hemos pasado las recientes fiestas agostinas Sí. y ahí todo el mundo gritando en las juegos mecánicos y sin mascarilla. Sí, Y en las hubo playas, mucha aglomeración, ¿verdad, en las doctor? playas igual. Ujú. Y claro, nadie se va a ir a entrar al mar con mascarilla. Entonces, Sí, todo el y mundo- además por ser espacios abiertos en el caso de la playa, doctor, siempre ustedes como especialistas de la medicina y que han tenido acceso a distintos informes de evidencia científica, aún sigue siendo un riesgo el contagio de COVID en espacios abiertos, por ejemplo, en la playa, doctor. Sí, por la cercanía que las personas tienen, porque ese es el lío. No hay un distanciamiento físico que asegure más de que la transmisión del virus no será tanta. Sí. Así que, y siendo, por ejemplo, la transmisión aérea una de las formas de transmisión de la viruela símica, pues tenemos que mantener todas nuestras medidas de protección, la mascarilla. La mascarilla ayuda, doctor. Todavía no hemos entrado a estos análisis que ustedes tienen, pero ya que lo menciona, doctor Montoya Argüello, la mascarilla es también una medida de protección ante posibles contagios de la viruela símica. Sí, porque es una de las formas en que se transmite. De hecho, médico tiene que estar, además de que tienen que vacunarnos a todo el personal de salud. En todas las vacunaciones no se menciona eso y es muy, muy importante. Es como tener las instalaciones físicas de los hospitales con seguridad y en buen estado, porque ante una calamidad, por ejemplo, un terremoto, lo que queremos es que esas instalaciones permanezcan en pie. Pues igual, el médico, el personal de salud en general, enfermeras, etcétera, tiene que estar vacunado. En la reunión que hubo, doctor, no sé si han tenido ustedes información como colegio médico, porque hubo una reunión de la Organización Panamericana de la Salud y hubo un comunicado del Ministerio de Salud sobre esta iniciativa de buscar compras conjuntas para vacunación contra la viruela símica para el personal de riesgo. Sí. ¿Esta es una buena medida, doctor? ¿Podría concretarse? Sí, el asunto es que hay escasez de esta vacuna en el mundo en general, para toda la población expuesta. Ahora, sí es cierto que tenemos sectores que son más vulnerables, hombres teniendo sexo con hombres. Ese es uno de los sectores más vulnerables, 92%, etcétera. Sí. Sí. Entonces, pero hay casos en niños, hay casos en mujeres, etcétera. Entonces, si se piensa en un programa bien dirigido de vacunación, en primer lugar, proteger al personal de salud y a la población más expuesta,
o con mayores problemas, como decíamos, hombres teniendo sexo con hombres. Y ya después entonces seguir con los otros grupos poblacionales en consonancia justamente con el porcentaje de contaminación y de enfermedad que presentan. Sí. Vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nuestros amigos del Club Street Racer dicen hay accidentes de tránsito y problemas de circulación vehicular. En el percance está involucrado un autobús y un vehículo tipo sedán. Ocurre por el Redondel México. Así es que a quienes nos van sintonizando y están en ruta hacia este sector del Boulevard Tutunichapa, Redondel México, tómelo en cuenta frente a Metro Galería. Accidente con daños materiales, un autobús y un vehículo particular. 7:24. Son las 7 con 29 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Es martes 16 de agosto. Nuestro programa Punto de Vista con el doctor Roberto Montoya Argüello, presidente de la Junta Directiva del Colegio Médico. Doctor, profundicemos un poco sobre los aportes que, como usted dice, forman parte de esta proyección también del Colegio Médico en la situación de salud del país. Hoy que estamos con ya Costa Rica, fíjense, Honduras, Panamá, tienen casos confirmados de la viruela del mono. Además, en el caso de Nicaragua casi nunca conocemos cómo está la situación. Pero decía el ministro de Salud que El Salvador igual está expuesto como cualquier país. ¿Cómo analizan ustedes la preparación? ¿Cree que contamos con la información necesaria para irnos preparando ante eventuales casos de viruela símica? Sí. Primero quisiera comentarle que nos llegará seguro. Ya está a lo mejor. A veces tenemos deficiencia de información también aquí, no solo en Nicaragua, y nos llegan tarde las comunicaciones, las estadísticas, que son las que permiten ir tomando acciones al paso y rápidamente. Pero de todas maneras tenemos que pensar, en primer lugar, sí es una cosa que llegará más temprano que tarde probablemente. Como le decía también hace un rato, es una enfermedad que se transmite así, pero que tiene sectores específicos. Si nos remontamos al inicio de la epidemia del VIH, o si usted se acuerda, comenzó igual, hombres teniendo sexo con hombres, pero este hombre también es bisexual y se lo lleva a la señora, y así comenzó un poco a diseminarse un poco más esto, de la cual todavía no tenemos una vacuna real. Este es un caso que no ha evolucionado la vacuna de VIH, ¿verdad? No se ha logrado, y sin embargo el brote se ha controlado a nivel mundial. Sí, con lo de tratamientos antirretrovirales, hubo unas campañas fuertes de educación. Hoy parece que ha bajado un poco la educación sobre este padecimiento de VIH. Y ahora tenemos que reactivarla justamente porque esta es otra transmisión muy, no digamos exclusivamente de transmisión sexual, pero sí bastante tiene de componente de transmisión sexual. Entonces lo otro es alertar a la población de mantenernos siempre con todas las medidas de precaución. El Ministerio y el Seguro Social y todas las entidades privadas tienen la obligación de dar el equipo de protección personal a su equipo médico y a todo el equipo de salud, que tengan lo suficiente gabachones, guantes, caretas. Este es un problema porque el virus que nos está causando la viruela símica, la variante que nos ha llegado, resulta que tiene más resistencia al medio ambiente. Entonces, si bien el SARS-CoV-2 estamos seguros de que después de 8 horas, si estuvo en un ambiente, ya no es contagiante, el virus que nos está causando la viruela símica puede persistir hasta 14 días o más en el ambiente. Quiere decir que si en esta cabina vino alguien que tiene el virus, aunque no se tenga las manifestaciones clínicas suficientes, y habla ante este micrófono así como estoy hablando yo, sin mascarilla, y tose y platica,
aquí queda el virus en este ambiente. ¿Y se mantiene, doctor? Se mantiene hasta 14 días. Pudiendo infectarme. Sí, pudiendo ser, sí, exacto, contaminante. Y algunos dicen hasta 21 días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar las lámparas de luz ultravioleta para esterilizar los ambientes, porque, y eso una vez al día mínimo debiera hacerse en cada uno de los ambientes, sobre todo cerrados. ¿Se incluye este tipo de esterilización para espacios de salud, doctor? Sí debiera de incluirse, me refiero yo pues a los lugares donde van a dar las consultas. Sí. El problema que todavía no se sabe, ¿verdad?, cómo será el manejo, porque las autoridades de salud no han profundizado en cómo será el manejo en caso de un eventual contagio, ¿verdad? Exactamente, el asunto es cuando el paciente busca la atención médica, el paciente obviamente no tiene el diagnóstico, sino a eso va, que se le haga su diagnóstico. Por lo tanto, ¿dónde se le atenderá? Tenemos que tener lugares que nos permitan que si llega uno que tiene la infección, el otro paciente que llega y no la tiene, no salga contaminado. Entonces ese es uno de los temas que hay que tomar en cuenta. Así que todavía no se ha definido exactamente los lugares a dónde. Luego sí se puede atender en casa, sí, en los casos leves, los casos que no tienen ninguna complicación se pueden atender en casa, con las mismas medidas de protección que tendría en un hospital quien los está atendiendo. Pero en caso de que se complique, también tiene que tenerse ya la planificación en el hospital, lugares donde se van a poder tener este tipo de pacientes, que requieren un aislamiento mayor, por lo tanto a lo mejor mayores espacios, que vienen a ocupar otra vez camas que son que podrían ser útiles en otro tipo de patologías y enfermedades que no han desaparecido porque tengamos aquí el SARS-CoV-2 o este virus de la viruela símica. Entonces, bueno, nuestro sistema de salud se va a ver presionado. Sí, probablemente un poco más difícil, por este tipo de enfermedad que es contagiosa. Sí. Dice aquí uno de los socios del Colegio Médico, Germán Mauricio, favor consultar si van a poner las pláticas en la biblioteca del Colegio Médico, que no se actualiza desde el 7 de diciembre de 2019. He consultado actividades científicas y solamente han utilizado Zoom y Facebook Live, pero no dispongo de información si colocarán en YouTube, en el canal de YouTube del Colegio Médico, dice. Sí, están colgadas ahí. Las más recientes. Sí, y luego también hay un programa que se está ahorita promoviendo de una biblioteca virtual. Qué bueno. Por un costo bastante bajo para cada uno de los que quiera acceder a él por el año. Entonces tiene acceso a una cantidad de literatura internacional de tipo médico, pero de verdad muy, muy importante para quien quiera de verdad consultar. Sí, porque esto de las tecnologías, ¿verdad, doctor?, nos debe servir para nutrirnos también en las distintas áreas, en distintas profesiones, pues, ¿verdad? Y claro, ustedes desde el Colegio Médico buscan apuntalar esto. Es una de las profesiones que necesita y amerita una continua señal de que está estudiando, que está aprendiendo para poder mejorar las cosas. Y hablando de esto, compartir experiencias, doctor, con estos casos de la viruela símica, para seguir con este tema, ¿ustedes han tenido alguna información con gremiales similares de Costa Rica o de Honduras sobre cómo les está yendo con los casos que ellos han confirmado de la enfermedad? No, por el momento no. Y resulta que son tan pocos los casos. Sí, ¿verdad? 3 casos tenía Honduras. Sí, y que nos estamos nutriendo más de la experiencia de Europa, que es donde ha habido más. Esto se origina en ¿cómo se llama? África, pasa a Europa y ahora el que mayor número tiene en el mundo es Estados Unidos. Sí, están con este serio problema. Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Roberto Montoya Argüello. Doctor, ¿qué papel juega, digamos, en una línea de prevención
como usted dice, que llegará la viruela símica de El Salvador. Desafortunadamente llegará. ¿En qué momento? Pues ojalá que se vaya posponiendo. Pero ¿qué elementos debe contener una campaña educativa, doctor? He escuchado que algunos dicen que puede tomarse en cuenta a gremiales o a representantes de la comunidad LGBTI para llegar como a los grupos de riesgo. ¿Usted ve esto posible? Pues sí, lo primero es información. Para educar tenemos que informar. Y ya decía, si uno de los grupos más vulnerables es el hombre teniendo sexo con hombre, entonces estos están dentro de la comunidad LGBTI y todo esto. Así que ellos son los primeros receptores, digamos, de la información, o debieran ser los primeros receptores. Y una vez que la reciben, doctor, pueden ellos replicarla en multiplicadores con sus propios miembros. Sí, para el colegio es bastante difícil, digamos, concentrar a toda la comunidad esta. Pero sí a sus dirigentes, a las organizaciones que están en esto, sí podemos llamarles, informarles para que esa información llegue a sus bases, ¿verdad? Sí. Y es importante, definitivamente es importante eso. Dijo el Ministerio de Salud que hay personal de oficinas sanitarias internacionales, doctor. Esto también es, digamos, una herramienta importante porque puede ser también casos de personas que vienen del extranjero que pudieran ser potenciales contagios. Es que así es como nos va a llegar, con alguien que venga al país con el problema y contamine a otra persona ya nacional y ahí comienza a diseminarse. Sí. Fíjese que muchas veces también las organizaciones internacionales, como incluso la OMS, dio unas indicaciones para mantener el aislamiento de solo 5 días a la persona que tenía SARS-CoV-2 y aunque fuera la variante Omicron, y resulta que en ese tiempo de 5 días todavía las personas eran contaminantes. Después se comprobó absolutamente de que ese periodo corto no era lo más adecuado, que lo más adecuado era lo que sí se mantuvo aquí y en otros lugares de 14 días de aislamiento. ¿Cuáles razones serían? Pues ellos las tendrán, a lo mejor eran económicas o algún tipo de razones de esas, pero no todo lo que viene así de una vez que lo dice la OMS, sí es importante tomarlo en cuenta, pero analizarlo a través de las estadísticas que nos están dando todos los otros países. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, Avenida Las Magnolias y Boulevard del Hipódromo con tráfico pesado. Bueno, también en el sector de la colonia San Benito se está reportando fuerte tráfico. Nosotros vamos a ir a una pausa y seguiremos nuestra conversación con el presidente de la Junta Directiva del Colegio Médico, el doctor Roberto Montoya Argüello. Son las 7:41 minutos. Nosotros continuamos en Punto de Vista con el doctor Roberto Montoya Argüello. Doctor, hablemos también de lo que ha sido la experiencia y el aporte del Colegio Médico. Instaló el Colegio Médico un observatorio de COVID-19 y hoy, como usted nos decía hace unos minutos, tenemos una tendencia a disminución de casos. Sin embargo, la pandemia va a continuar. ¿Cuál debe ser el comportamiento, doctor? Y ustedes como gremial, ¿qué información tienen sobre lo que se pueda venir en cuanto a la tendencia del COVID-19 en el país? Primero quiero dar un saludo a los miembros del observatorio del Colegio Médico, el observatorio que inició siendo observatorio COVID y está conformado por excelentes profesionales de distintas ramas relacionadas pues con la epidemiología, la infectología, la virología, y ellos están siempre apoyando al colegio en toda esta análisis y propuestas en cuanto a la COVID-19. Resulta que está en este momento descubriéndose otra nueva cepa en Europa. Como decíamos, viene para acá, todavía no nos ha llegado, pero eso, aunado a la falta de precaución que tuvimos o a la relajación en las medidas que tuvimos en estas primeras semanas de agosto, entonces lo que más probable es que tengamos una nueva ola de la COVID.
la cual viene con menos virulencia, un poquito de menos agresividad, pero sí mayor contagiosidad. Esta nueva variante, doctor, según la información que tienen como colegio médico, es diferente a la variante Omicron y a las subvariantes que hemos tenido. Sí, es otra variante del Omicron. Entonces, es muy contagiosa, más contagiosa que la que hemos tenido ahorita, pero también con menor gravedad y menor letalidad. Estamos casi que llegando al punto de que esto será como una gripe estacional más adelante, pero que requerirá quizá vacunación de 1 o 2 veces por año, no sabemos todavía exactamente, porque está mutando muy rápidamente, está haciendo nuevas variantes. Entonces, si bien estamos ahora en un periodo de baja de casos, han disminuido bastante, tanto la contagiosidad como la agresividad de la infección, pero esperamos esta nueva ola. Todavía no puedo decidir exactamente cuándo será, pero cuando esto ingrese al país se nos va a dar, definitivamente. Estamos quizás 2, 3 semanas después, y en ese sentido tenemos que mantener, yo insisto en eso, nuestras medidas de precaución tienen que ser estrictas, no relajarnos. El Reino Unido, doctor Argüello, fíjese que anunció que ha autorizado una vacuna ambivalente, es decir, que nos inmuniza o nos fortalece la inmunidad contra el original virus SARS-CoV-2 y contra la variante Omicron. Sí, es que justamente cada una de las vacunas lo que hace es basarse en los anticuerpos que genera una de las cosas que ya está circulando. De tal manera que no podemos garantizar que nos va a proteger o a generar inmunidad contra la que viene, porque no tenemos para eso. Sin embargo, sí lo que genera es anticuerpos lo suficiente como para que la próxima que nos llega sea de menos intensidad el efecto que haga sobre el organismo, ¿sí? Pero esta vacuna ambivalente es diferente a la que nos hemos aplicado nosotros, doctor. Sí, es distinta. Y seguramente nos va a ayudar cuando venga. También sí. Y aquí nos están preguntando, el licenciado Cáceres dice, ¿qué tipo de propuestas hacen desde el colegio médico para enfrentar estos momentos? Por un lado, el de la viruela símica y por otro, pues, la continuidad de esta pandemia de COVID-19. Como decíamos antes, es cuestión de información, educación, educar al gremio médico, favorecer que se mantenga actualizado, porque esa es otra cosa importante. Esto está variando continuamente. Este simposio que tuvimos sobre la viruela símica, dentro de 3 semanas a lo mejor necesitamos dar otro de actualización, cómo está actuando en este momento, cómo actuará la infección en el país y en el mundo, para hacer nuevas recomendaciones, nuevas actualizaciones. Y entonces ese es definitivamente, digamos, el papel principal del colegio médico, es ese, informar. Lo otro es pedirle a los colegas que si tienen información nos la hagan llegar, que nosotros no somos la única fuente, sino que recibimos precisamente cualquier aporte que tengan colegas de cualquier especialidad. Pero si tienen un conocimiento específico sobre algo, fabuloso. Si tienen el deseo de colaborar con una charla o lo que también que se nos ofrezcan, pues